Carlos y Diego se conocieron mientras servían en el ejército. Ambos eran atractivos y deportivos, pero completamente diferentes en carácter. Carlos era un animador, un romántico y un bromista divertido. Y Diego era un chico retraído, tranquilo y reflexivo con su propia filosofía de vida. Esta diferencia de personalidades no obstaculizó su amistad, más bien nos acercó. Además, el padre de Carlos estaba muy impresionado con Diego. Sr. Martin era un hombre serio con un buen puesto en la fábrica. Consideraba a su hijo irresponsable y esperaba que el ejército lo reformara. La amistad con Diego la veía como una ayuda adicional para guiar a su hijo por el camino correcto. 2 años pasaron sin darse cuenta. Después del servicio militar, ambos chicos ingresaron en la misma universidad. Para Diego, de un pueblo pequeño, la oportunidad de obtener una educación en una buena universidad era un boleto para la vida, y para Carlos era una ayuda adicional para obtener un buen trabajo. A Sr. Martin le gustaba cómo el nuevo amigo de su hijo influía en él. Apoyó a Diego e incluso cuando su madre enfermó, consiguió que la mujer fuera ingresada en un buen hospital, por lo que el joven quedó agradecido de por vida. Después de la universidad, Sr. Martin los contrató a ambos. A veces se daba cuenta con tristeza de que Carlos era mucho más débil que Diego. Se encontraba dando responsabilidades importantes al chico del pueblo en lugar de a su propio hijo. El hombre entendía que confiaba más en el chico ajeno. Los años 90 fueron difíciles para Sr. Martin. Durante este periodo, Diego se convirtió en su mano derecha y solo la habilidad del joven ayudante permitió al hombre mayor mantener el poder y adquirir una gran empresa. Carlos solo participó indirectamente en los asuntos. Sr. Martin dudó mucho, pero luego, después de hablar con su esposa, decidió que transferiría parte de su propiedad a Diego y parte a su hijo. Carlos no se desanimó al enterarse de esto. Diego ha hecho mucho por nosotros. Sonrió el joven. Él es como un hermano para mí. Solo una vez en toda su vida, Diego y Carlos estuvieron a punto de pelear, y la causa fue una rubia encantadora de una sastrería donde ambos chicos fueron a hacerse trajes. Nunca antes sus intereses en este campo habían coincidido. Carlos no tomaba las relaciones en serio, por lo que elegían novias positivas y fáciles de llevar, como chicas alegres para salir. Las chicas con personalidades complejas, mujeres ambiciosas e intelectuales, llamaban la atención de Diego. Pero aquí ambos chicos se derritieron al escuchar la dulce voz de la costurera de ojos azules. No era una bromista, no le gustaba la música ni el alcohol, no estaba construyendo una carrera y prefería las novelas ligeras y bonitas a los libros. Pero los dos amigos de toda la vida, literalmente, pelearon por sus celestes ojos azules, y después de eso no se hablaron durante una semana. El conflicto no se habría resuelto si no fuera por la intervención del padre de Carlos. Viendo lo que su hijo estaba pasando, Sr. Martin llamó a Diego y tuvieron una conversación que terminó con la reconciliación de los amigos. Diego, mi hijo se ha enamorado por primera vez, probablemente. Estoy sorprendido, la verdad. Ella no se parece en nada a las chicas que han estado con mi hijo hasta ahora, dijo Sr. Martin. Siempre has elegido mujeres dignas, no te has desperdigado. Entiendo que ella, seguramente, te elija a ti. Maldición, yo también te elegiría a ti en lugar de mi tonto. Pero, Carlos, él la ama. La ama por primera vez. Cede a él, te lo pido. Si no se casa con Carmen, entonces no veré a ninguna mujer normal a su lado. ¿A quién dejaré mi herencia? ¿A algún inútil? ¿Y mis nietos? Lo entiendo, asintió Diego. Puedes pedir lo que quieras, propuso Sr. Martin. No necesito nada, se encogió de hombros Diego.
Carmen simpatiza con Carlos, no voy a interferir, la amistad es más importante. Además, tienes razón, es la primera vez que Carlos tiene una chica que puede unir 6 palabras en una oración. Señor Martin sonrió. Tienes razón, respondió. Diego y Carlos se reconciliaron. El corazón de Diego se desgarraba, le gustaba mucho Carmen, pero la gratitud hacia la familia Martin fue más fuerte que su interés amoroso. Esta familia había hecho demasiado por él. Diego encerró sus sentimientos dentro de sí mismo, como solía hacer, y siguió adelante con su vida. Un año después, Carlos se casó con Carmen y Diego fue testigo en la boda. Se divirtió con todos, ocasionalmente notando la mirada atenta de la novia hacia él. Fumaba en el porche del restaurante cuando Carmen se acercó a él. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó la chica. Sí, respondió él. Diego, ¿por qué desapareciste? No entiendo, ¿no te gustaba yo? Dejé de gustarte, sonrió Diego. ¿De verdad?, resopló la novia. La respuesta del testigo no le gustó, estaba segura de que ambos estaban enamorados de ella. ¿Simplemente dejé de gustarte? Sí, encogió indiferente los hombros Diego. Así es como sucede. ¿En serio? Pero, ¿por qué, Diego? Diego suspiró y miró a Carmen a los ojos, su mirada parecía increíblemente fría. ¿Entiendes lo que pasa?, respondió. Estudié en una escuela internado porque en mi pueblo solo había una escuela hasta el 8º grado. Y lo que menos me gustaba era que todo era compartido allí, me limpiaba con la misma toalla que mi vecino. Un solo televisor para todos en la sala común, vajilla compartida en el comedor. Siempre quise tener lo mío, mi habitación, mi toalla, mi vajilla, mi televisor, mi cama y mi mujer. No puedo estar con alguien que primero acepta un ramo de mí y luego va al cine con mi amigo. En resumen, no me gustan las toallas compartidas, concluyó el joven. Carmen lo miró con ojos llenos de ofensa. ¿Me consideras compartida? ¿O tal vez simplemente no quería ofender a ninguno de ustedes dos? Esto es de uso común, respondió Diego. Eres un grosero. Ella le golpeó en el hombro y se fue a la sala. Soy un bastardo también, le gritó él mientras se iba. A partir de ese día, Carmen empezó a despreciar abiertamente a Diego, pero sus sentimientos no afectaron su amistad con los hombres. Durante los primeros años de su matrimonio, Carlos y Carmen vivieron en armonía. Carlos adoraba a su esposa y a su hijo, a quien llamaron Antonio en honor a su abuelo. Esta idílica situación duró unos 5 años, pero después de la muerte del padre de Carlos, todo comenzó a derrumbarse. El marido desaparecía en el trabajo o en otros lugares. El detestable Diego heredó parte de las acciones de la empresa en la que ya había estado involucrado en exceso. En los últimos años, señor Martin solo era director general en papel. En realidad, su hijo tomaba todas las decisiones, y si se habla francamente, Diego también. Sin él, Carlos no hacía nada, lo que enfurecía a Carmen. Ahora Diego estaba sentado en el consejo de administración a pleno derecho, y su esposa Teresa encabezaba el departamento financiero de la empresa. ¿Y si no es solo así?, dijo Carmen a su esposo en algún momento. Deja de sospechar de mi amigo por no sé qué razón, ordenó Carlos. Siempre estás hablando mal de él. Dime honestamente, ¿te molesta que no esté corriendo detrás de ti? Carlos, no digas tonterías, suspiró Carmen. ¿Entonces qué?, dijo Carlos encogiendo los hombros. Al principio sospechaste de él, ahora de Teresa.
Te recuerdo que ella trabajaba con nosotros mucho antes de que se uniera a Diego y ocupaba el puesto de subdirectora financiera, no de limpiadora. E incluso si no fuera la esposa de Diego, después de la jubilación de señor Pérez, ella habría ocupado su puesto de todos modos. Recuerda esto, confío en mi amigo y en su esposa también. Y confío en ellos más que en cualquier otra persona. ¿Más que en mí?, preguntó la mujer. Sí, más que en ti, Carmen, respondió Carlos. Porque cuando Diego y Teresa me ayudaron a mí y a mi padre a construir la compañía, tú te sentaste en tu taller cosiendo pantalones para los gángsters locales. No entiendes nada de negocios. Ya no más Carmen se involucraba en los asuntos de su esposo. Además, no pudo lograr que Carlos se pusiera en contra de sus amigos. A Carmen le parecía que Diego se casó con Teresa para molestarla. Incluso cuando la hija del mejor amigo de su esposo nació, Carmen no creía que hubiera verdaderos sentimientos entre Teresa y Diego. A Carmen nunca le gustó mucho Teresa. Desde el primer día de su conocimiento, vio en la financista de piernas largas una amenaza muda. Ella pasaba mucho tiempo con su esposo y con Diego, por lo que Carmen sospechaba de una posible relación amorosa entre su marido y la morena. Se daba cuenta de que las numerosas amigas de Diego, con las que lo pillaba, eran las chicas de su marido. Diego no era muy mujeriego. Al ver a Teresa en el cumpleaños de Carlos con Diego, la mujer decidió que era otra cobertura. Pero pronto el amigo de su esposo se casó con la financista. Con el tiempo, Carmen incluso se hizo un poco amiga de Teresa y a veces podían hablar sinceramente. ¿Pasa algo?, preguntó Carmen una vez. Esa noche Teresa estaba nerviosa y este estado no pasó desapercibido para la dueña de la casa. No estoy de humor, respondió la mujer. Eso pasa, encogió de hombros Carmen y siguió colocando platos en el fregadero. De repente, Teresa rompió el silencio. Diego y yo nos estamos divorciando, dijo, dando un trago del vino en su copa. ¿Estás hablando en serio? Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Pero, todo estaba bien entre ustedes, ¿verdad? Somos extraños el uno para el otro. Diego ya no me ama desde hace mucho tiempo, respondió Teresa. No sé qué decir, admitió honestamente Carmen. Teresa sonrió. Sí, no hay nada que decir. Así es como sucede, las personas se conocen, se enamoran, se casan y luego se divorcian. La mujer concluyó tristemente. Carmen suspiró. Esta es nuestra decisión conjunta, agregó Teresa. Intentaremos mantener una buena relación por el bien de nuestra hija. ¿Te engañó él?, preguntó Carmen. ¿Quién? ¿Diego? No, no creo que lo haya hecho, respondió la mujer. De todos modos, espero que no haya sido así. No fue por eso que nos distanciamos. En realidad, no hay una razón concreta. Simplemente nos enfriamos. Aunque, en general, Diego nunca fue un hombre muy apasionado. Carmen le ofreció a Teresa un plato con queso y limón cortado. Carmen, ¿es cierto que él te perseguía?, preguntó Teresa de repente. Esta pregunta dejó a Carmen sin palabras. Teresa tomó otro sorbo. Carmen, mirándola, sonrió. Entonces, ¿es cierto?, repitió la pregunta Teresa. No, negó con la cabeza Carmen. Esto no es verdad. Éramos conocidos, pero por alguna razón, me da vergüenza ante ti, aunque no hice nada malo. Sí, Diego me regaló flores y me invitó al cine. Esto fue hace 10 o incluso 13 años. Eso es todo, no lo llamaría perseguir. No deberías sentirte culpable.
No quería avergonzarte. Solo me dio curiosidad, respondió Teresa. Y, sin embargo, Carmen cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Cómo supiste sobre mí y Diego? Teresa se tomó un momento para contemplar a su interlocutora nerviosa, con manchas rojas en su rostro, y luego respondió: Carlos me lo contó. Cuando Diego y yo empezamos a salir juntos, por alguna razón me dijo que tú y Diego. Bueno, algo pasó entre ustedes, pero Carlos atrajo tu interés hacia él. No entiendo por qué te dijo algo así. Carmen encogió los hombros. Probablemente quería presumir. En realidad, todo fue muy infantil. Entiendo, asintió Teresa. Gracias por ser honesta. A Carmen se sintió mal. Teresa y Diego se divorciaron pronto y la mujer dejó de visitar la casa de sus amigos. Para Carmen era un misterio porque Jura le contaba a Teresa hechos desagradables pero insignificantes de su pasado juntos. Pronto, sus pensamientos estaban ocupados por otra cosa. Antonio terminó la escuela y había que decidir sobre su ingreso universitario. Al principio, el chico quería estudiar en el extranjero, pero luego decidió irse a una ciudad vecina. Carmen estaba en contra de que su hijo se fuera, quería que el chico estuviera en casa. Pero Antonio resultó ser obstinado. Para entonces, Carlos prácticamente se había enfriado con su familia. Estaba más interesado en su relación con una joven modelo. Diego, por favor, habla con él, pidió Carmen. No podemos dejar que Antonio se vaya. Aquí está completamente perdido y siempre se mete en problemas, pero en otra ciudad, seguramente le pasará algo malo. Lo intentaré, pero no puedo prometer nada, accedió Diego. Carlos cree que el chico necesita libertad. Carlos simplemente no le importa nada ni él ni yo, respondió Carmen. ¿Por qué incluso después de divorciarte de tu esposa, sigues ocupándote de tu hija? ¿Por qué no lo dejas todo ir? Diego, sé honesto, ¿me está engañando? ¿Con quién? No lo sé, respondió Diego. Mientes, gruñó Carmen y se volvió hacia la ventana. Lágrimas corrían por sus mejillas. Diego se acercó y abrazó a la mujer por detrás, apretándola fuertemente contra él. Carmen claramente no esperaba esto, comenzó a llorar aún más fuerte. Por favor, detente, susurró casi Diego. Todo estará bien. Antonio se fue a estudiar y medio año después tuvo problemas con sus estudios y otro año después, con la ley, Antonio atropelló a una mujer con su automóvil y huyó del lugar del accidente. Carlos envió a un abogado, pero a Carmen no le pareció suficiente. De nuevo fue a pedir ayuda a Diego y el hombre no se negó. Él mismo se encargó de defender a Antonio y luego lo envió a tratamiento para su adicción al alcohol. No sé cómo me perdí que tenía estos problemas, suspiró Carlos, cubriéndose la cara con las manos. Tú, en general, has perdido muchas cosas, le respondió Diego. No sabes lo que está sucediendo ni en tu familia ni en tu empresa. Deberías haberte divorciado hace tiempo, resopló Carlos. No estás pensando en eso, Carlos, Diego se tomó un momento. Resolví los problemas de tu hijo, me puse de acuerdo con los proveedores y realicé una reunión de accionistas en la que se resolvieron las diferencias surgidas. Pero no puedo hacer esto todo el tiempo, no tengo la autoridad necesaria. No soy el director general y no poseo la mayor parte de la empresa. En general, no tienen la obligación de escucharme. Pero te escuchan, suspiró Carlos. Más que a mí. ¿Lo he perdido todo? No, sacudió la cabeza Diego. Casi nada. Diego, gracias. Carlos golpeó el hombro de su amigo. Eres el mejor. En general,
estoy contento de haberte conocido. ¿De qué? Basta, una sombra de vergüenza y tristeza pasó por el rostro de Diego. Se sentía atrapado en una trampa. Últimamente, él y Carlos discutían más que hablaban de sus sentimientos. Diego le molestaba que su amigo se alejara de sus asuntos, dando preferencia a su vida personal. Diego se sentía culpable por cada noche que pasaba con Carmen. Por lo tanto, escuchar las cálidas palabras de agradecimiento lo hacía sentir incómodo. Ya le había propuesto a Carmen que le contara todo a su esposo. Después de años en el negocio, la conciencia de Diego no lo abandonaba por completo. La mujer se negaba, le parecía que eso enojaría a Carlos. Le resultaba difícil aceptar el hecho de que hace mucho tiempo ya no significaba nada para su propio esposo. Y lo único que los mantenía juntos era una parte de las acciones de la empresa que Carlos transfirió a su esposa. Como cualquier mujer, Carmen quería creer que su esposo sentía algo por ella y que, al enterarse de su relación con su mejor amigo, estaría furioso. Ella ocultaba su falta de voluntad para hablar con su esposo por miedo a pelear con sus amigos. Por su culpa, seguro que se pelearían, como lo hicieron hace 20 años. ¿Amaba ella a Diego? Una pregunta complicada. ¿Se sentía bien con él? A veces se preguntaba si había hecho la elección equivocada en el pasado. Por alguna razón, nunca se le ocurrió que no tenía elección. Carmen pensaba que manejaba la situación, pero era una mentira. La misma mentira que, tal vez, la asusta por un momento. Diego, ¿podemos hablar? Carlos señaló con la cabeza hacia su oficina. Los hombres entraron. Carlos se sentó en su silla y Diego se tumbó en el sofá de cuero. ¿Algo urgente?, preguntó Diego. Mi hija llega hoy, quería recogerla personalmente. No, no te retendré mucho tiempo, burló Carlos. Tenías razón cuando decías que no sabía nada sobre los asuntos de mi familia y mi empresa. Diego lo miró interrogativamente. Me contaste todo sobre los asuntos de la empresa, pero sobre la familia. Diego, suspiró Carlos teatralmente. Podrías haberme dicho que estás durmiendo con mi esposa. Después de todo, seguimos siendo amigos. Diego mordió nerviosamente su labio. Carlos, yo. Podrías haberme dicho simplemente, lo interrumpió Carlos. ¿O crees que voy a hacer una escena de celos? Pensé que te molestaría, respondió Diego. Me molesta que mi amigo me tenga secretos. Especialmente tales. Quería decírtelo, pero Carmen estaba en contra, temía tu reacción. Ella tiene mucho ego. Gruñó Carlos. Deja eso, pidió Diego. Realmente se preocupaba. Eres muy grosero con tu esposa, ella no es tan tonta e inútil como piensas. Déjalo, ¿de acuerdo?, cortó Carlos. Lo que me preocupa es si nuestros socios saben sobre tu aventura. Esto me deja en una posición tonta, mi esposa engañó al CEO y a su mejor amigo. Es motivo de risa. Probablemente nadie lo sepa, sonrió Diego. Pero yo lo sé, respondió Carlos. En principio, no tengo nada en contra de vuestra relación, pero tenemos que hacerlo de forma civilizada. Te voy a tomar algunas de las acciones de Carmen, escribirla fuera de la voluntad. En resumen, necesito tiempo para las complejidades legales y luego puedes tenerla para ti. Estás hablando de ella como si fuera una cosa. Se indignó Diego. ¿No te parece injusto tratar su propiedad así? Con todos sus defectos, ella es la madre de tu hijo y todo lo que tienes, lo ganaste junto con ella. ¿Acaso estás confundiendo las cosas, Diego? ¿Quieres a mi esposa y mis finanzas?, preguntó Carlos irritado.
¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Se encogió de hombros Diego. Yo tengo todo lo que necesito, gracias, lo gané por mi cuenta. Pero tu esposa. ¿Por tu cuenta? ¿Tú? Insultó Carlos. Te di todo y tú te acostaste con mi esposa. ¿Y ahora quieres quitármelo todo? Bueno, gracias, benefactor. Pero te olvidaste de cuando con tu padre aseguramos tu futuro sin preocupaciones y tú salías con las chicas. ¿Te acuerdas? Respondió Diego. Fui yo, Carlos, quien amenazó a los dueños de la fábrica, quien fue golpeado en el patio, quien le cortaron los frenos a mi coche, quien te dejó a Carmen, porque tu padre lo pidió. Tenía miedo de que no valieras nada y fueras un fracaso, como tu hijo ahora. Y luego te casaste con alguien y despilfarraste toda la herencia. Carlos estaba estupefacto. No podía creer lo que estaba escuchando de su amigo, quien le debía todo. «Fuera de aquí», gritó Carlos. «A ver quién de los dos tiene que ir», susurró Diego y salió de la oficina. Carlos entró corriendo en la habitación de Carmen, quien estaba hablando con una amiga por videoconferencia. Su esposo le quitó el teléfono de las manos y lo arrojó al suelo. El dispositivo se rompió y la voz se apagó. «¿Qué estás haciendo?», gritó Carmen. «¿Te has vuelto loco?». «Cierra la boca», ordenó el hombre. Carmen levantó las cejas muy alto, se dio cuenta de que su esposo había descubierto sobre ella y Diego. «Ahora irás a ver a tu amante con la ropa que te has ganado. Y eso significa sin nada. Ni siquiera eres dueña del polvo de esta casa», Carlos informó con entusiasmo. «Pero primero anularemos el acuerdo y me devolverás una parte de mi compañía». «¿No estás pidiendo demasiado, mi amor?», sonrió Carmen. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salir de su pecho. Al mismo tiempo, con cada centímetro de su cuerpo, la mujer sentía temblor y admiración, estaba orgullosa de sí misma. Por primera vez en muchos años, estaba un escalón por encima de su interlocutor. «¿Decidiste robarme?», gruñó Carlos. «¿Te has aburrido de vivir? ¿Y qué vas a hacerme? ¿Me vas a matar?». Carmen sonrió, tratando de ocultar la emoción. «No tienes suficiente fuerza». Carlos resopló. «¿Crees que voy a manchar mis manos contigo?», dijo. «Te encontrarán en la cuneta y ese será el final». Carmen sonrió de nuevo, se había estado preparando para esta conversación durante un mes y medio. Quería decirle todo esto a su esposo negligente, quería sentirse como una reina, como lo hizo muchos años atrás. «Carlos, baja a la tierra», habló muy suavemente e incluso cariñosamente. «Tu seguridad ya no te obedece. Tienen un contrato con tu compañía, y la mayor parte de ella no te pertenece, vendí mi parte a Diego». «La parte de nuestro hijo será mía», replicó Carlos. «Arrojaré a tu Diego a la basura». «Nuestro hijo no tiene parte, ¿lo olvidaste?», respondió Carmen. «Después del incidente, le ordenaste que lo transfiriera todo a mi nombre, tenías miedo de que Antonio te avergonzara. Y tu esposa es callada, mantiene su taller y no se mete en problemas. Y ahora habrá un momento de matemáticas divertidas. Ya que no estás muy interesado en los asuntos de la compañía, te pondré al día. Padre te dio el 50%, toda su parte en la compañía, y le dio 10 a Diego. Pero transferiste el 20% a mí, el 10% a nuestro hijo, y te quedaste con el 20%. Eso es todavía más de lo que tienen los otros accionistas. Eres nuestro rey, Dios y director general.
Pensaste que tu esposa era polvo debajo de tus pies y tu amigo era el Salvador eterna que resolvía tus problemas mientras te calentabas en islas cálidas con chicas vendidas y malgastabas tu fortuna. Yo, siendo dueña del 30% de tu compañía, soporté tus infidelidades y tu rudeza. Pero luego me cansé. Sabía que me dejaría sin un centavo, así que vendí mi parte a Diego. Al principio él se negaba, pero logré convencerlo. Así que, Carlos, no eres nadie. Tal vez no entiendo nada sobre negocios, pero sé que cuando aparece un accionista tan grande como Diego en el círculo de socios, los pequeños comienzan a irse. 3 de tus copropietarios ya vendieron su parte y tú ni te enteraste. Así que, es necesario mirar más a menudo los papeles y menos a las chicas jóvenes. Sí, vete al diablo. Fue lo único que Carlos pudo responder. Salió disparado de la casa, se subió al coche y ordenó al conductor que lo llevara al trabajo. Carlos, en verdad, en los últimos tiempos había abandonado el negocio y confiado completamente en su amigo. Él supuso que su esposa había mentido y no había vendido nada a Diego. Carlos no creía que su amigo pudiera traicionarlo. El hombre entró en el despacho de Diego, abrió bruscamente la puerta. Junto a la mesa vio a la ex esposa de su amigo, Teresa. Estaban hablando de algo con Diego. ¡Qué sorpresa!, exclamó Carlos. ¿Ya no trabajas con nosotros? ¿Te olvidaste? Hola, Carlos, también me alegra verte, respondió la mujer. Vine a ver a mi ex marido. ¿No puedo? Por supuesto que sí. Bienvenida. Carlos se acercó rápidamente a la mesa y arrancó de las manos de Diego los papeles que estaban discutiendo apasionadamente con su esposa hace un minuto. Era el contrato de compra-venta de acciones de Carmen. ¿Los compraste?, frunció el ceño Carlos. Hasta el final creí que no eras un traidor. No soy un traidor, encogió Diego de hombros. Carmen me pidió que las comprara, porque tenía miedo de quedarse sin dinero. Hasta ayer me negué, pero tú insinuaste que me echarías del negocio, así que tuve que aceptar. No quiero perder lo que he creado con mis propias manos durante más de 20 años. ¿Y tú? Carlos miró ferozmente hacia Teresa. Yo ayudé a Carmen a preparar los documentos, eso es todo, encogió de hombros la mujer. Él está durmiendo con ella. Carlos no se calmaba. ¿Lo sabías? Eso no es asunto mío, respondió Teresa. Todos dormimos con alguien, él con ella, tú con una modelo hermosa. Carlos se puso verde y Diego lo miró con una sonrisa irónica. Tú me presentaste a ella, dijo él. Me presentaste a todas mis amantes. Fue una coincidencia, aseguró Teresa. Todos los que me presentaste intentaban alejarme de mis negocios, pedían regalos y atención, argumentó Carlos. Todos me volvían loco. Me decían que ya había alcanzado la cima y que debía descansar. ¡Qué malvadas! Te enganchaste solo, ¿y qué tengo que ver yo en esto?, respondió Teresa. Carlos, deja de culpar a todos por tus problemas, dijo Diego, firmando el contrato. ¿Qué tiene que ver mi esposa si siempre elegiste el descanso en lugar del trabajo, incluso antes de conocerla? Carlos resopló descontento. Porque podía permitírmelo, mientras tú trabajabas como un esclavo para mi padre por 3 copex, respondió él. Exactamente, asintió Diego. No llegues tarde a la reunión de mañana, la junta de accionistas quiere elegir un nuevo director general. Qué conveniente para ti, gruñó Carlos. No soy yo, encogió de hombros Diego. Los accionistas no están contentos con tu trabajo y con el hecho de que el dinero de la compañía se esté usando para realizar los sueños de tus numerosas amigas.
Carlos se alejó de la oficina con un gesto de la mano, enfadado. Probablemente, por primera vez en muchos años, se sentía derrotado e indefenso. La noche había sido difícil. Carmen no estaba en casa, ni sus cosas. Carlos tardó mucho en poder conciliar el sueño. A la mañana siguiente, sin ducharse, fue a trabajar. Sus colegas lo estaban esperando en la oficina. Se dejó caer en la silla al frente de la mesa y miró con irritación a los tiburones que se preparaban para despedazarlo. Me retiro del puesto de director general y me salgo del grupo de accionistas, anunció, sin saludar. Planeo vender mi participación en el corto plazo. Quizás haya un comprador entre ustedes. Si no, lo subastaré. Eso es todo lo que necesitaba decir, me retiro de la reunión. Espera, Carlos. ¿Puedes participar en la votación?, le respondió uno de los accionistas. Debemos elegir a un nuevo director general. Además, tenemos 2 candidatos. ¿En serio? Carlos levantó las cejas con asombro. Pensaba que Diego ya lo había arreglado todo y que la votación era solo una formalidad. Bien, votemos, sonrió Carlos. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad de derrocar a su ex amigo y frustrar sus planes. Sonrió astutamente hasta que vio quién más estaba compitiendo por el título de jefe. Carlos nunca había querido a señor García. Con los años, no había perdido su encanto como empresario de los años 90, no le interesaba el desarrollo de la empresa. Lo único que quería señor García era obtener ingresos, sin entender que su crecimiento dependía de la inversión y las condiciones de desarrollo. Veía la fábrica como una vaca lechera y no consideraba necesario alimentar al animal. Este planteamiento hace tiempo que dejó de ser pertinente. Si pasa algo, Carlos, sepa que ya tiene un comprador, dijo señor García. Carlos se dio cuenta con tristeza de que Diego en realidad no había estado planeando su derrocamiento durante años. Por el contrario, su amigo intentaba estabilizar la situación, eliminar la división entre los accionistas mientras el inepto director general desaparecía en las islas. La votación comenzó. Era evidente que la división era mucho más fuerte de lo que Carlos podía imaginar. Después de la votación, Diego ocupó el puesto de director general. Carlos suspiró aliviado, se secó el sudor de la frente y salió en silencio de la oficina, donde había comenzado el banquete. Lo siento, señor García, ya vendí mi parte, le dijo a señor García media hora después. ¿Cuándo? ¿Quién? Diego, respondió el hombre. Me equivoqué. El acuerdo se cerró hace 5 minutos. Bebí demasiado y olvidé el acuerdo de ayer. Los abogados firmaron todo hace unos minutos. Así no se hacen negocios. No tuvimos ningún trato, tú y yo, encogió de hombros Carlos. Ni siquiera te respondí. Se dio la vuelta y se alejó. En su camino se encontró con Teresa, que aún no se había ido. Ven aquí, le hizo un gesto con la cabeza. Ayúdame. Necesito los documentos para vender mi paquete de acciones a Diego ahora mismo. No entiendo, se sorprendió ella. No necesitas entender, solo hazlo. ¿Y el precio? Necesitamos una evaluación y, se desconcertó Teresa. 1 euro, respondió Carlos sin pensarlo. ¿Estás en tus cabales?, preguntó seriamente la mujer. Sí. Ahora sí. Caminó por el pasillo hasta su antigua oficina. 1 hora después, él y Diego estaban sentados allí, firmando papeles. Salva mi negocio. Ahora es tuyo, le pidió Carlos. Por favor. Carlos, ¿solo 1 euro?
Sí, soy un hombre de negocios bastante malo, se rió. Pronto, señor García vendió su parte ya que el negocio bajo el liderazgo de Diego dejó de satisfacerlo. Diego se casó con Carmen, Teresa se fue a vivir a Estados Unidos. Antonio se dio cuenta de su error y tomó en serio las cosas, se graduó de la Academia Financiera y en su cumpleaños recuperó su parte y la de su padre. Su valor era exactamente €1.